Capítulo 1. Las lágrimas le impedían sentir en los ojos el polvo de la carretera. Michelle Godfrey había vuelto a tener una discusión con su madrastra. Roberta estaba empeñada en vender todo lo que había pertenecido a su padre. Solo habían pasado 3 semanas desde su muerte. Aquella horrible mujer había querido enterrarlo en un ataúd de pino barato, sin flores, sin una misa en su nombre. Pero, enfrentándose al mal carácter de su madrastra, Michelle había buscado ayuda en el director de los servicios funerarios. El amable hombre amigo de su padre, le había explicado a Roberta que, en la pequeña comunidad de Comanche Wells, sería considerado una falta de respeto ignorar la última voluntad de Alan Godfrey de ser enterrado en el cementerio de la iglesia metodista, junto a la tumba de su primera esposa. También había señalado que el dinero que Roberta iba a ahorrarse sería una cantidad muy pequeña, comparada con la ofensa general que provocaría. Si planeaba seguir viviendo en Jacobs County, muchas personas le cerrarían sus puertas. A Roberta le había irritado su comentario. Sin embargo, era una mujer astuta y había adivinado que no jugaría a su favor enojar a la gente, cuando tenía tantas cosas que vender en el mercado local, incluido el ganado que había pertenecido a su marido. Así que había claudicado, sin ninguna elegancia, y había dejado los preparativos del funeral en manos de Michelle. Pero se había tomado su venganza. Después del funeral, había recogido todos los objetos personales de Alan mientras Michelle había estado en el colegio y los había tirado a la basura. Michelle había roto a llorar al enterarse. Aunque en cuanto había visto la malvada sonrisa en labios de su madrastra, se había secado las lágrimas de inmediato. 2 semanas después del funeral, el sacerdote del pueblo había ido a visitarlas en su viejo descapotable rojo. No era un coche muy típico de un clérigo, había pensado Michelle. Aunque el reverendo Blair no tenía nada de típico. Michelle lo había hecho pasar y le había ofrecido café, que él había rechazado con educación. Roberta, curiosa por ver quién era, había salido de su dormitorio y se había quedado petrificada al ver a Jack Blair. El sacerdote la había saludado. Incluso, había sonreído. Había dicho que habían echado de menos a Michelle en misa durante las últimas 2 semanas. Y que había querido asegurarse de que todo estaba bien. Michelle no había respondido. Roberta había bajado la cabeza con gesto culpable. Entonces el reverendo había proseguido, señalando que se rumoreaba que Roberta no le permitía asistir a misa. Había sonreído al decir: Sample complete. Ready to continue?